Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a hablar sobre el origen de la Tierra. El origen de la Tierra prácticamente es el mismo que el del sistema solar. Lo que terminaría siendo el sistema solar inicialmente existió como una extensa nube de gas, de roca y de polvo que se encontraban en rotación. Mucho después del origen del universo, la materia creada chocaba y se fusionaba, generando estructuras cada vez mayores, conocidas como planetesimales, las cuales seguían chocando entre sí para originar a los planetas. De esta manera, hace aproximadamente 4.500 millones de años, se formó la Tierra, la que conoceríamos como Tierra primitiva. A medida que los protoplanetas chocaban entre ellos, el proceso de formación de la Tierra primitiva, prácticamente la energía liberada por los impactos, así como la desintegración de los elementos radioactivos, incrementaron la temperatura y provocaron que los materiales que formaban el planeta se fundieran. De esta manera se produjo una segregación durante la cual los componentes más pesados se desplazaron hasta el centro por el efecto de la gravedad, mientras que los más ligeros quedaron en las capas exteriores. De igual manera, posterior a eso, estaremos hablando de los diferentes estados que se fueron formando. El estado sólido, líquido y gaseoso. En primera instancia, al hablar de la primera corteza terrestre, tengamos en cuenta que después de un periodo inicial en el que la Tierra era solo una masa incandescente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del exterior era demasiado y las fundía nuevamente. Finalmente, la temperatura fue descendiendo lo suficiente a tal punto de que pudiera formarse una corteza terrestre estable. Asimismo, al principio no se tenía atmósfera y recibía muchos impactos de diversos meteoritos, y la actividad volcánica también era intensa, lo que motivaba también que existan grandes masas de lava caliente, que éstas saliesen al exterior y aumentasen también de manera gradual el espesor de la corteza al enfriarse y solidificarse. Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que acabaron formando una capa sobre la corteza. Esta composición era muy distinta a la composición de la atmósfera de la actualidad, pero se podría llamar como una primera capa protectora que permitió la aparición del agua líquida. Algunos autores la llaman la atmósfera 1. Asimismo, las erupciones volcánicas durante este proceso, a partir del hidrógeno y del oxígeno se generaba vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Asimismo, al cabo del tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza, formando mares y océanos, es decir, la hidrosfera. Asimismo, en la Tierra primitiva, con una atmósfera reductora, existía un oxígeno muy escaso. Pudieron haberse formado una gran variedad de compuestos orgánicos. Estas moléculas también arrastradas por las lluvias se acumularían en los océanos, que quedarían convertidas en una suspensión de materia orgánica, algo parecido a un caldo, el caldo primigenio. A partir de este punto ya podemos hablar de un proceso de evolución química, ya que a través de las cuales prácticamente las moléculas orgánicas se irían perfeccionando, creando un sistema de autorreplicación basado en los ácidos nucleicos.
Estos ácidos nucleicos, por supuesto ADN y ARN. De este modo, las moléculas orgánicas crearían un entorno propio en el que se aislarían gracias a las capas de sustancias grasas o lípidos que delimitarían los primeros protoorganismos. Pasando por eso, hablaremos también de las eras geológicas. Tengamos en cuenta que estos primeros organismos semejantes a las bacterias actuales se alimentarían de la materia orgánica presente en el agua de los océanos hasta que dejó de ser abundante. Entonces, obligados a buscar nuevas estrategias de obtención de nutrientes, un grupo de seres vivos descubriría una reacción que habría de cambiar radicalmente el aspecto del planeta, es decir, la fotosíntesis. En la siguiente parte de este video hablaremos sobre las eras geológicas. Es el estudio de cómo fue evolucionando prácticamente la vida en nuestro planeta, considerando en primera instancia que el eón es la unidad más grande del tiempo geológico. Este se divide en diversas eras geológicas y cada era comprende algunos periodos que están divididos también en épocas. Cuanto más reciente es un periodo geológico, más datos podemos tener y en consecuencia se puede hacer también necesario dividirlo en grupos más pequeños para poderlos estudiar de mejor manera. Comenzamos con la era arcaica, ¿no? Se presenta el periodo arcaico. Prácticamente las especies eran muy escasas o casi nulas, ya que existía una constante erupción volcánica que generaba que las condiciones no fueran las adecuadas para la vida. En el estadio evolutivo, prácticamente en esta era no existe la vida en la Tierra. Las erupciones volcánicas, la lluvia enfriaba la superficie del planeta y se formaron los océanos. Para la era protozoica se presenta el periodo precámbrico. En este caso se presentan como estadios evolutivos los metanogenes. Estas cianobacterias prácticamente ya se podían crear o se pudieron crear gracias a la presencia de oxígeno en el aire. Asimismo, para la era precambriana se presentan los periodos criogénico y ediacario. En este caso, prácticamente se presentan en esta era las células más complejas, ya con el surgimiento de las células eucariotas. La Tierra presentaba un clima con una temperatura muy baja y esta era prácticamente muy fría. Y también comienzan a surgir las primeras criaturas pluricelulares. Asimismo, para la era paleozoica se presentan diversos periodos. Son 6 los periodos de la era paleozoica, como el cámbrico, el orvícico, el silúrico, el devónico, carbonífero y pérmico. Y en cada uno de estos periodos surgen especies diferentes, con las condiciones cambiantes que ya también se iban presentando, como las conchas, huesos o individuos con huesos y dientes, la aparición de los vertebrados, las plantas terrestres primitivas, la aparición también de los gusanos ya en el silúrico, para el devónico con el surgimiento de los peces óseos tetrápodos. En el periodo carbonífero, la presencia de los anfibios, reptiles, se presentan también o se crean grandes bosques y aparecen también moscas. Para el periodo pérmico, la principal característica de los animales que surgieron, los reptiles, prácticamente también en el medio los mamíferos y la creación del supercontinente llamado Pangea. Para la era mesozoica, esta se divide en 3 periodos, el Triásico, Jurásico y el Cretácico. En el periodo Triásico surgen los primeros dinosaurios, también pequeños mamíferos y los ictiosaurios. En el periodo Jurásico, prácticamente los dinosaurios eran los dueños y señores de la Tierra. También los pterodáctilos dominaban los cielos. Para el periodo Cretácico, es la última etapa de los dinosaurios.
En ese caso, los últimos dinosaurios que habitaron la Tierra todavía estaban en este periodo. Además, los insectos aparecen en mayores cantidades, también diversas variedades de flores, de aves y también monocotiledonas. Las plantas monocotiledonas surgen al final ya de este periodo Cretácico. En la era Cenozoica, se divide pues también en el periodo Paleoceno, con el surgimiento de los mamíferos, los cuales ya se presentan en un gran tamaño. El Eoceno, con el surgimiento de las ballenas cuando ya estas regresaron al océano. En el periodo Oligoceno, la evolución de los caballos en el continente americano. Para el periodo Mioceno, las migraciones de los simios fue la principal característica. En el Plioceno, los primeros seres bípedos surgieron y los primeros seres humanos. Y en la era histórica hablamos también del periodo cuaternario, que se divide en el Pleistoceno, Holoceno y Antropoceno. En el Pleistoceno se presentan grandes extinciones de megafauna, y ahí prácticamente las condiciones pudieron haber sido desfavorables para que se presenten también estas grandes extinciones. Para el periodo Holoceno surge la agricultura y la ganadería y comienzan los primeros asentamientos de las primeras civilizaciones humanas. Y para el periodo Antropoceno, la globalización prácticamente incrementó los niveles de CO2. Este prácticamente es el resumen que podemos mencionar sobre las eras geológicas y cómo se formó nuestro planeta. Será todo por este video. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Éxitos. Chao, chao.